Vuelve el panel completo a Jóvenes Politiqueros. Me permito también en mi parte decir que vuelvo después de poquito más de un mes. Después de 10 años. Haber estado en campaña, se enteraron como 10 años, pero un periodo bastante hermoso, bastante recomendable para todos aquellos que lo quieran sentir. Tenemos una pauta bastante buena, tenemos una semana bastante llena de cosas y por supuesto un contexto que ocurre una vez cada 4 años, que es la elección presidencial. No quisimos saltarnos esto, quisimos tener panel completo para poder profundizarlo correctamente. Y nada, pues, de acá el clan politiquero completo. Parto por presentar a mi compadre que inicia con un nuevo programa de radio en Radio Agricultura. Idea sí, política, sino Idea y sociedad, sí. Toda la razón. Idea y sociedad, que parte en Radio Agricultura los días sábados a las 9. 21 horas, sí. 21 horas. Para que lo puedan ver, denle like, compartan. Ha tenido muy buenos invitados. Pablo Longueira, ha tenido también a Carlos Larraín. Dos grandes que tienen mucho que enseñarle a la juventud. Y eso, pues. Fernando Cartes, ¿cómo estáis? Bien, esperando que las elecciones sigan siendo cada 4 años. Hay una masa importante intolerante que si sale electo quien no les gusta, tratan de que las elecciones sean esa cosa en un periodo de tiempo más corto. En las elecciones anuales de la universidad son una lata, así que por favor también por eso no lo hagan. Cris Rojas, ¿qué tal? Oye, bien, feliz de estar nuevamente y hacer un reconocimiento. Video que veía, yo creo que la brutal. Yo nunca he entendido lo que significa estar en una campaña universitaria. Me imagino que debe ser duro, porque tengo entendido que por ahí quizás, bueno, gran parte de los que hoy gobiernan y están en autoridades comenzaron en las universidades y me han dicho que igual es muy duro la campaña, en el sentido de todo lo que se da. Es cansador también, pero también hay gente intolerante que a lo mejor hace la campaña más difícil de lo que debiese. Así que no, bien, Borja, de verdad. Sí, lo más parecido a Charlie Kirk en Chile que conozco. Sí, estamos bien. Ya me tienen tachado como el candidato a las campañas perdidas. Vamos a tirar las cosas más complicadas y para perderlo y salir como que ganamos en lo personal, pues fue una linda experiencia, sí. Será otra. Como la UDI popular cuando era popular. Bien. Sí, pues hay que ser popularmente. A seguir dándolo. Y eso, pues la mujer del grupo, Sara Mayer, ¿qué tal todo? ¿Cómo están? Oye, yo no vengo acá, no vengo hace harto tiempo, así que estoy bien contenta de estar una vez más sentada en este estudio, en esta silla, con este micrófono. Con este computador. Exactamente. Con buenas para todos ustedes. Exactamente. Claro. No, yo creo que la pauta la habíamos conversado, así que se viene entretenido para la gente que nos está viendo, así que quédense muy atentos. ¿Y qué hablaremos? Bueno, hay un poquito de todo. Sabemos que esta semana es muy importante. Se va a hablar de ley de presupuesto que quedó pospuesta para el 17 de diciembre, después de las elecciones, de noviembre, para que se pueda comentar más en profundidad, así en cuestiones políticas, pero hay cosas importantes que comentar. También un poquito lo que ha sido las elecciones. Hay tanto que comentar que podríamos hacer 3 programas de esto, pero un poquito lo que es el factor de crecimiento de los diferentes candidatos de derecha, cómo se configura la segunda vuelta, cómo han estado un poco las encuestas que se pueden permitir decir, y un que más comentario que hemos tenido y son bastante interesantes. Veníamos comentando algunos con el equipo antes, y dicho eso, y el orgullo que tengo acá de poder estar con grandes amigos nuevamente acá, partimos del programa de Jóvenes Politiqueros. Así que partamos hablando un poquito de ley de presupuesto. ¿Qué han visto? Un desorden absoluto que habla y dice mucho de lo que ha sido estos 3 años de gobierno. Sí, absolutamente. No, yo concuerdo. Yo creo que la ley de presupuesto se ha ido utilizando vilmente, sobre todo en esta época. Me parece brutal. El discurso que se ha levantado por parte del oficialismo dice relación, de hecho lo vimos en la cuenta pública, de que José Antonio Kast va a reducir los $6.000 millones, atacando a José Antonio Kast sin nombrarlo, que es lo que acostumbra ser el presidente, atacar a otros sin nombrarlo. Pero la crítica siempre ha estado en la derecha en pos de que van a recortar programas sociales, de que van a recortar derechos sociales a la ciudadanía. ¿Es verdad eso? Resulta que ya se hizo. Y eso es lo que me genera resquemor, en el sentido de utilizar, digamos, las necesidades de las personas, de utilizar los programas como el buen trato al adulto mayor, programas de empleabilidad, programas de inversión, una serie de programas que están siendo efectivamente recortados por este gobierno de izquierda, un gobierno del pueblo, que bueno, ahora comienza con este recorte de dejarlo en presupuesto cero. A mí me parece brutal porque efectivamente yo lo veo más, llámenme conspiranoico, todo lo que ustedes quieran, pero yo lo veo reflejado que la moneda tiene claridad de que Janet Jara perdió la elección, de que lo más probable es que la derecha llegue a la moneda en esta elección y entendiendo la lógica de lo que significa la ley de presupuesto, se discute el presupuesto del próximo año, del próximo gobierno, de un eventual gobierno de derecha. Y efectivamente lo que van a buscar es dejar con presupuesto cero, que es lo que están haciendo ciertos programas sociales, y después créanme, guarden este programa, van a ser los primeros en salir a reclamar de que se están recortando programas sociales,
pero ya no van a tener credibilidad. Yo creo que eso hay que dejar bien claro en referencia a la ley de presupuesto. A mí me causa gracia lo que mencionaste, Cris, porque efectivamente cuando el presidente dijo esto de los ¿cuánto era? ¿6.000 millones? 6.000 millones, ya, pero cuando, no sé, nos acordamos de cuando el presidente Boric quería con 11.000 millones de pesos, de dólares, condenar el CAE, no sé dónde va a sacar la plata de los 11.000 millones, como que queda un poquito al desconcierto en general. Y hablando de la ley de presupuesto, que me parece de todas formas bien divertido y triste al mismo tiempo, porque finalmente lo que están haciendo es es tirarle tierra encima al próximo gobierno, porque es el presupuesto con el que se van a manejar ellos el próximo año. Y solamente para recapitular un poco un par de cosas, el Plan Nacional contra el Crimen Organizado se reduce su presupuesto en un 31.7%, el Programa para Personas Más Desvalidas cae a un 7.8%, Elige Vivir Sano cae a un 40.3%, y además los presupuestos en los que sí sube son, por ejemplo, las fundaciones ligadas como la del expresidente Allende, el Museo de Violeta Parra, los centros de memoria, sí. Todos ellos ¿saben cuánto aumenta? En un 90%. Entonces yo creo que estamos un poco confundidos con las prioridades. Además, yo que estudio pedagogía, para mí fue igual choqueante leer esto. Hay un 25.5 menos para el plan de recuperación educativa activada después de la pandemia, que creo que no es menor, en particular porque los niños post pandemia y post estallido social no solamente perdieron muchas clases, sino que la deserción escolar y más encima la violencia que se generaba dentro de los colegios públicos, municipales, no es menor. Entonces yo creo que es muy triste que el gobierno se preste con un cuento, más que en particular porque todos estuvieron metidos con los pingüinos y ahora están desfinanciando la educación. Es bastante triste. Oye, y hay una cuestión que he tratado de instalar en otros programas al respecto de esto. Y es que a esta generación de izquierda no le importan las personas. Y creo que lo dejan muy en evidencia cuando al siguiente gobierno le deja una glosa republicana de 0. Glosa republicana para que el gobierno tenga una plata de libre disposición para poder financiar sus políticas, principalmente sociales, que son aquellas cuestiones que van a ser prioritarias para la ciudadanía. Uh-huh. Y Piñera, al que ellos se llenaban la boca diciéndole violador de derechos humanos y que lo iban a perseguir internacionalmente, 700 millones. Les dejó $670 millones de glosa republicana. ¿Y ellos cuánto le dejan al siguiente gobierno? 0. ¿Por qué? Porque entienden que el siguiente gobierno puede ser de derecha y en esa línea le dejan al gobierno de derecha 0 pesos de libre disposición para que puedan llevar a cabo sus políticas sociales. Y a pesar de que eso le haga daño a las personas, no les interesa, porque sacan un rédito político. Y es lo que ha sido la trayectoria constante. Si tú te fijas, y yo creo que acá cualquier persona que parte desde la premisa en el servicio público de que tú quieres servir y que en consecuencia tú quieres que las personas puedan tener una mejor calidad de vida. Ok, imaginémonos que ellos hayan tenido buenas intenciones de origen respecto al estallido social y respecto a las movilizaciones que hacían cuando estaban en las universidades y en diferentes espacios. Tuvimos un estallido social, se habló de refundar Chile, tuvimos un proceso constitucional, tuvimos ya prácticamente 4 años de un gobierno gobernado por ellos. Y hoy día la gente vive peor o mejor que antes de un gobierno de esta nueva izquierda. Peor eso, en índices económicos, claro, peor en índices educativos, peor en índices de salud, peor en absolutamente todas aquellas cuestiones que son relevantes para la ciudadanía y con problemas que los chilenos no conocían, como por ejemplo récord de secuestros durante el último año, sí. Cuestiones que a nosotros nos eran muy ajenas. Y si después de todo eso, a ellos, volviendo a lo inicial, les interesaran las personas, se replantearían algunas cosas, ¿o no? Oye, mira, puede que haya tenido un problema ideológico, quizás me sobregiré de rosca. Ok, doy un paso atrás, reculo y trato de hacer las cosas bien. Pero esta clase política de esta nueva izquierda siguió haciendo las cosas igual que siempre, sin importarle las personas. Porque a pesar del daño que les han hecho gobernando, han seguido con la misma táctica para llevar a cabo su estrategia. Si no, acá no hay errores. Y la incompetencia es parte de las malas ideas. Si la incompetencia es solucionable. El presidente Boric probablemente va a llegar a la próxima elección aspectado a ser el líder por los próximos años de la izquierda. Y probablemente ya va a tener más competencias porque va a haber conocido el funcionamiento del Estado. Pero el problema van a seguir siendo las ideas, las malas ideas, no solo su incompetencia. Ahí yo no puedo concordar más con Fernando en el sentido de que no les interesa a quienes ellos dicen defender. Bueno, es lo único que no puedo concordar en el tema de... que tengo una crítica con el término del estallido desde el punto de vista social.
pero en el tema de no interesarle a las personas. Porque ¿cuál es el discurso que levanta el Frente Amplio? O que levantó siempre el Frente Amplio. Fue el tema de la educación, fue el tema del feminismo, del gobierno feminista, fue el tema digamos, el de realzar la palabra pueblo, de que ellos están con el pueblo de manera constante, pero del dicho al hecho. O sea, hay un principio de integridad que habla de que tus palabras en algún momento se tienen que topar con tus hechos. O sea, esto puede ir acá, puede ir allá, pero en algún momento esto se junta y listo. Y crea efectivamente dicho principio. Pero tú no lo ves en el Frente Amplio, ese es el punto. Y yo creo que ahí efectivamente cuando nosotros nos damos cuenta, estamos solamente evaluando la discusión de presupuesto. No estamos evaluando lo que ha sido este gobierno, los actos que han tenido este gobierno, no estamos evaluando los casos de corrupción que han tenido en medio de investigaciones que ha tenido la coalición en medio de los diputados. Hay algunos desaforados producto del caso Fundaciones, ¿cierto? Entonces al final cuando vemos un global, efectivamente aumenta la confirmación de que no les interesa el discurso que iban levantado, que yo creo que ahí tiene que ver más por el propio interés, principio de la administración pública, o sea, el interés general por sobre el particular. Yo creo que el Frente Amplio a eso no se lo enseñaron. Llama que está regulado. O sea, si tú de alguna forma incurrís en una falta en la cual se sobreponga el interés particular sobre el general, hay multa. Pero ahora, ¿quién es la que la pone en este caso? El Estado al servicio de las personas. Tampoco se lo enseñaron al Frente Amplio. No, pero bueno, está ahí. Ese es el punto. El final, desde el punto de vista del funcionamiento del Estado hoy día, cuando se habla de que se necesita austeridad desde el Estado, no es una austeridad solamente económica, no es una austeridad solamente desde el punto de vista del recorte fiscal. O sea, que hay algo que es más profundo que eso. Y hay una austeridad en las funciones del Estado. Hoy día hay un Estado que lo quiere todo, pero que no puede nada. Es decir, quiere elegir y ya le quitó a los padres el derecho preferente a elegir la educación de sus hijos en la educación pública. Quiso quitarte tus fondos de pensiones. Quiso quitarte la libertad de escoger en salud. Y no puede cumplir con su misión existencial. Lo quiere todo y no lo puede nada. Hoy día el Estado no cumple con la misión por la que nace. Mira, garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Y esa austeridad se necesita por un Estado que le permita a las personas desarrollarse. Ese ejercicio es súper básico y es fácil de entender. ¿Por qué existe el Estado? ¿Cuál es la función principal del Estado? De alguna otra forma, entregarle una base a cada uno para poder desarrollar. ¿Cuál vendría siendo esa base? ¿Qué es lo básico que necesita el chileno? Antes de ir a trabajar, ojo, antes de poder tener, digamos, buenos recursos, de tener trabajo, ¿cierto? O sea, nace primigeniamente con seguridad. Es que tiene que ver con la seguridad, ese es el principio base. Si nosotros no podemos el día de mañana comprar un auto porque va a venir un tipo, nos va a quitar el auto y nos puede hasta matar por quitarnos el auto, el Estado no sirve. Si nosotros no podemos ir a trabajar, producto de que ir a trabajar se transforma en un riesgo, resulta que el Estado no sirve. Si las mujeres no pueden salir, porque, ojo, los datos te están diciendo esto y por eso ponemos a la palestra el tema de las mujeres, de que están dejando de hacer ciertas cosas, de salir a cierta hora, de salir con ciertas cosas. ¿Por qué? Producto de que ellas no tienen seguridad. Y esto va ejemplificado tanto a hombres o mujeres, a quienes viven en la Araucanía y quienes no, etcétera. El Estado no está cumpliendo su función. Y el Estado base, ustedes sabrán más que yo, dentro de lo que respecta al Estado de Derecho, hay en lugares en Chile en donde no se está cumpliendo el Estado de Derecho. Entonces, efectivamente, yo creo que cuando el Estado no cumple su función base, ¿qué es lo que espera la ciudadanía? Un cambio. Y por eso yo soy tan enfático también en el sentido de decir, en esta elección es clave un cambio. O sea, nos sirven candidatos del continuismo. Y ojo, y cuando yo hablo del continuismo, en primera vuelta específicamente me refiero tanto la continuidad de un Gabriel Boric o la continuidad de ciertos gobiernos efectivamente de centro derecha que han venido gobernando. Y ahí yo creo que efectivamente Chile requiere un cambio y ese cambio tiene que ser más radical de los que ya hemos venido conociendo. Y en especial quiero una cosa que tú decías al inicio. Yo no sé con qué cara viene el presidente Boric, así no todos nosotros, y en especial a José Antonio Kast, que está mal recortar el presupuesto si ellos mismos ya han haciéndolo durante los últimos 3 años de su gobierno. Y hay 4 ejemplos muy concretos. En primer lugar, el recorte que quisieron hacer sobre las policías, PDI y Carabineros, sobre 3.000 millones. En salud, 16.000 millones. 32.000 millones a Fuerzas Armadas, que no pueden llegar a fin de año. Y también el FES, que esto no se comenta mucho, pero uno de los argumentos que está grimiendo el ministro Cataldo, ministro de Educación, es justamente que se tiene que aprobar el FES porque va a haber un recorte de 4.000 millones de dólares en el gasto de la educación superior. Y la guinda de la torta es justamente la ley de presupuesto. Ley de presupuesto que no solamente busca reducir el gasto en seguridad, en salud y también en educación, sino que también, como decía Fernando, elimina la glosa republicana de libre disposición para el siguiente presidente. 156.000 millones también. Claro, que el presidente Piñera había dejado en 700 millones aproximadamente, y justamente denota
cuánta esperanza le tiene el gobierno a su candidata. Pero en especial va eso, justamente a lo que apunta José Antonio Kast, es que quiere reducir el gasto, pero aquellas cosas que el gobierno ha incrementado en burocracia, en funcionarios fantasmas, en procedimientos mal hechos, en gran cantidad de empleo público que no tiene justificación real. Y eso finalmente reduce lo que quiere hacer el candidato Kast. Es justamente poder reducir y recortar aquel gasto que el gobierno se negó durante años a poder recortar. O sea, que la ley de presupuesto refleje que le quieren reducir gasto a las cosas más importantes para los chilenos, que están medidos por encuesta y también, me imagino, si tienen un poco de terreno, se dan cuenta cuando van a hacer su salida, para poder aumentarlo a cosas ideológicas como, por ejemplo, la Fundación Salvador Allende. Eso es sumamente preocupante. No, y es para hacerles la cama, o sea, así de simple. Uno escucha en todos los discursos presidenciales antes que, bueno, en su momento la candidata Jara no hablaba tanto de la seguridad, hoy día se le pegó el bichito porque todos estamos hablando de la seguridad. Pero con amor. Pero con amor. Y de todas formas es sorprendente porque de cierta forma, claro, está puesto el discurso de la seguridad, está puesto las presuntas prioridades en la palestra pública de las que tenemos que abordar hoy día, en este momento, y vemos al gobierno, a Boric, que pone esta ley que propone esta ley de presupuesto y si uno se toma los 2 segundos para leerlo y dice, le están haciendo la cama al próximo gobierno. Sí, déjame ver una cosita bien corta, pero me pasó mucho que en el debate de federación escuchaba en los cánticos del NAU decir, la educación chilena no se vende, se defiende. ¿Dónde queda la defensa de la educación cuando quieren recortarle 4.000 millones de dólares a justamente la educación superior? Y otra cosa importante a destacar de la ley de presupuesto es que, por ejemplo, ya que el presidente Boric habla tanto de tema de regiones, le quieren recortar 7% de presupuesto a ISEN. No es menor eso. O por otro lado, que también estén hablando de tanto educación y conocen tan bien a lo suyo que le van a aumentar un 7% aproximadamente a educación superior y dejar en cero a la educación escolar. La misma educación escolar a la que no la hacen CIMSE. O sea, no sé dónde están las prioridades. Mira, eso es clave ir dejando en claro. El tema de la ley de presupuesto efectivamente se tienen que presentar meses antes de que termine el año. ¿Quién presenta la ley de presupuesto? Porque yo he escuchado a algunos que comienzan a decir, no, en la Cámara de Diputados, los de derecha le quitaron financiamiento porque rechazaron. No, dejemos claro en algunos puntos. Quien presenta la ley de presupuesto es el Ejecutivo. En este caso, el gobierno. Ellos la presentan a la Cámara de Diputados, se discute en la Cámara de Diputados, pero aquí hay un punto clave y dice relación también con el hecho, yo se lo escuchaba a un diputado de la República decir, no, lo que pasa es que los parlamentarios de derecha rechazaron la ley de presupuesto, Chile se va a quedar sin presupuesto entonces. De verdad, llegar a tal punto, yo no sé si de ignorancia... Eso es mentira porque no cláusula artículo 67, si no me equivoco, la Constitución ahí que tal punto, dice que si no se aprueba en 60 días, se aprueba el proyecto original del Ejecutivo. Sí, pero ¿qué pasa? Por un lado puede ser ignorancia. Yo entiendo que se queda el del año anterior. O por anterior. otro, se queda el del Ejecutivo, el primero que presentó. El del año anterior. No, el primero que presentó ahora, que es el original. Entonces, ¿qué pasa? Que o puede ser ignorancia de que él de verdad piensa que va... ¿cómo se llama? Que va a quedar sin presupuesto Chile, o en netamente intentar mentirle a la ciudadanía. Y ese es el tema, que muchas mentiras provienen sobre todo teniendo en cuenta que estamos en época de campaña y en época de campaña yo creo que lo que más abunda es efectivamente la famosa fake news que tanto reclama el gobierno. Sí. Y hay, respecto a lo que decían en general, yo creo que hay una malversación del significado de las cosas. Y el sentido de hacer eso es netamente electoral y político. Y vuelvo a lo mismo al inicio. No tiene efecto positivo en la calidad de vida de las personas, sino que al contrario, tiene efecto negativo. ¿Y a qué me refiero con una malversación de los conceptos? Y es que el presidente Boric sale y te dice, es imposible recortar 6.000 millones de pesos sin afectar gasto social. Durante los últimos 4 años, el gasto del Estado ha aumentado en más de 6.000 millones de dólares. A usted, en su casa, ese aumento de 6.000 millones de dólares en el Estado, en el gasto del Estado, ¿le han tenido un impacto positivo en su calidad de vida? No, pero la respuesta es no. Y la respuesta es que de ese gasto, efectivamente, de esos 6.000 y ese aumento que se hace todos los años, es probable que una parte vaya a gasto social. Ok, pero ¿y la otra? Nunca habíamos tenido un Estado más grande que hoy. Y no necesariamente por eso las personas hoy viven mejor. De hecho, al contrario, no viven mejor. Y hay un problema respecto a lo que ustedes también decían de dónde el gobierno pone los huevos desde el punto de vista de tengo esta limitada cantidad de recursos, ¿dónde los asigno? Bueno, proporcionalmente, ¿cuál es uno de los ministerios que más aumentó su presupuesto durante este año? El Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura tiene un presupuesto prácticamente igual al de la Policía de Investigaciones.
Y seamos honestos, ¿qué necesita más hoy la gente en sus casas? ¿A la Policía de Investigaciones o al Ministerio de Cultura? A la Policía de Investigaciones, pero absolutamente. Cuando tienes a las policías, a las fuerzas de orden y además a quienes tienen que investigar colapsados con además crímenes que no conocían. Y ahí hay un problema respecto, y creo que es de origen, respecto a lo que decíamos en un inicio, y es que no les importan las personas. O sea, acá hay una serie de tácticas electorales, de tácticas políticas para lo que decía la Sara. Impedirle al próximo gobierno, que ellos intuyen que puede ser un gobierno de derecha, gobernar y hacerle bien a las personas. Ahora, tengo la convicción de que el próximo gobierno de derecha sí le va a hacer bien a las personas. Porque hay un interés en querer llegar al gobierno. Los 3 candidatos de derecha hoy día tienen una ambición. Y en particular creo que hay 2 que tienen esta ambición con el sentido que voy a decir luego. Los candidatos tienen una ambición por querer ser presidentes de Chile. Es decir, su ambición es llegar a la moneda, es ponerse la banda el 11 de septiembre. Y me parece que eso es muy legítimo. Si la ambición es necesaria para que ellos puedan llegar al éxito, y no solamente los políticos, sino que en general en las distintas materias. Pero ¿cuál es la razón de querer llegar al gobierno? ¿Una coronación personal después de una larga trayectoria política? ¿O es llegar al gobierno porque creo que por mi experiencia y conocimiento de la realidad de las personas puedo hacerles muy bien y mejorar su calidad de vida? Y ahí yo creo que hay un tema a plantearnos. Es decir, Jara ya tuvo 4 años en el poder. Fue una de las autoridades más importantes de este país. ¿Y qué hay después de Jara? 170.000 nuevos desempleados, las mujeres están en una cifra que no estaban desde la pandemia, con prácticamente un 10% de mujeres desempleadas. Tuviste reformas impulsadas por Jara, Ley Karin, que se tradujo en reticencia a contratar mujeres y en una serie de conflictos judiciales porque se pasaban de rosca. Fernando, y ahí retornamos a lo mismo. No les interesan las personas. Al fin y al cabo, y dice relación también con lo que estábamos mencionando, tenemos una candidata que tuvo pésimos resultados, que ya tuvo un cargo, digamos, de autoridad. Y por otro lado tenemos opciones. Y ahí la opción de quienes nos pueden estar viendo a lo mejor en la casa puede ser, de hecho tuvimos en el programa pasado a un chico que vino de parte de Belín Matei, han venido de parte de distintos candidatos, Alonso Rivera, ¿cierto? Hay algunos que pueden estar votando por Johannes Kaiser, mi candidato José Antonio Kast, y creo que es absolutamente válido. El tema es entender la lógica, si eso es lo que a mí a veces me molesta, entender la lógica de a quién tenemos al frente en segunda vuelta. No me cabe en la cabeza, por ejemplo, escuchar a candidatos presidenciales diciendo que al no pasar ellos a segunda vuelta, no gana Jara. O sea, yo no quiero ver a ningún... Ojo, y aquí yo creo que vamos a ser muy críticos, o por lo menos me pongo el gorro en referencia a eso. Yo voy a ser muy crítico con los candidatos que no sean capaces de ser claros para apoyar a un candidato de oposición al gobierno que pase a segunda vuelta y que después, en un eventual, digámoslo así, que gane Janet Jara, no van a tener cara para ir y estar criticando a un gobierno comunista o a un gobierno de izquierda porque no fueron capaces y no fueron claros. Por ejemplo, y aquí me gusta dar nombre, el caso Sichel. Yo no le creo a Sebastián Sichel cuando va y critica al gobierno, porque él no fue claro en la segunda vuelta o no fue capaz de tener claridad con José Antonio Kast y le puso unas condiciones de una carta democrática, una especie de Allende. Entonces, a mí me parece brutal aquello. Y efectivamente, aquellos que estén en la posición de poner condiciones para apoyar en una eventual segunda vuelta a un candidato de oposición al gobierno, después yo creo que no van a tener cara para estar criticando a un gobierno de izquierda si es que dicha decisión provoca aquello. A mí me causa mucha gracia de cierta forma porque, claro, en el gobierno de Gabriel Boric la gente lo criticaba en un principio porque, claro, eran puros jóvenes y ninguno tenía experiencia. Y ahora salen con que Jara sí tiene experiencia porque como fue ministra del Trabajo y claro, yo acá tengo un pequeño póster que me encontré en la calle y lo guardé de Janet Jara, miren qué bonito. Un gran volante. Un gran volante, estupendo para el marketing, muy bien decorado, los colores, estupendo. Y acá atrás dice... Janet ya demostró como ministra del Trabajo que cumple. ¿Pero que cumple con qué? ¿Con dejar a 100.000 mujeres más desempleadas? Yo se los pregunto genuinamente. O sea, tenemos una mujer que es temporera, que es católica, que vivió en campamento. O sea, es Barbie, lo puede todo. Entonces, claro, ¿cómo uno se cuestiona y cómo uno entiende? Exactamente, ¿cómo uno se cuestiona y cómo uno entiende esta cuestión? Porque, claro, una mujer con experiencia en dejar a 170.000 personas más desempleadas y en ser, bueno, todo lo que ella quiere ser, porque, claro, Barbie lo puede todo y ella es como súper poderosa, así que es maravilloso. Ahora, yo creo que ya hay, más allá del abuso electoral, yo creo que lo que este tipo de contradicciones te muestran es una carencia intelectual de la candidata al Partido Comunista muy importante. Porque, los abusos electorales se dan,
pero tú no te puedes decir católico y marxista al mismo tiempo. No. El marxismo, como base filosófica, tiene el materialismo dialéctico. Ellos creen en la materia como la base de todo y que eso condiciona el resto. Niegan la existencia de lo trascendente, de un espíritu. Sí. Y la candidata al mismo tiempo se dice creyente, cuando la consecuencia obligada de su materialismo dialéctico es el ateísmo. O sea, no es optativo, digamos. La misma lucha de Entonces, clase. Hay una Otro incongruencia. principio contradictorio. Hay una incongruencia que yo creo que ya más allá de la mala fe de la candidata y todo lo que podemos esperar, es una carencia intelectual importante, pues, de una falta de formación, de una falta de empeño, una falta de competencia en cuanto a los conocimientos. No, y una cosita más que como a condicionar la forma del resentimiento por sobre la misericordia o el perdón. Eso también es un elemento que yo considero que es muy anticatólico. Es como la primacía que hace justamente Jesús con el Nuevo Testamento. Oye, eso. Sí, dos cosas. Y lo niegan. Le falta mucha Biblia, eso es lo primero. Lo segundo, Te falta Biblia. así como también le falta calle. Y lo tercero, ahora esto es una estrategia que viene siempre de la izquierda. O sea, yo todavía recuerdo a Gabriel Boric primero diciéndonos a todos nosotros... El Evangelio de San Pablo. Mira la brutalidad desde ese error. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasaba? Ah, no, verdad, esa, qué buena. Que primero él decía, no, yo prefiero a la iglesia que ojalá esté lo más alejado de mí en política. Primera frase. Cuando quiso ser presidente de la República, lo que estaba diciendo era que efectivamente él leía mucho la Biblia porque encontraba mucha sabiduría en la Biblia. Y leía tanto la Biblia que creó un nuevo evangelio llamado San Pablo, que era lo que decía Fernando, evangelio que no existe. O sea, Pablo tiene escritos, pero no hay un evangelio como tal de San Pablo. Entonces, al final, caen en un tema que ya pasa a ser chiste, pero ya pasa a ser una burla. ¿Y viste cómo le dijo el Papa? ¿Cómo? ¿Viste cómo le dijo el Papa cuando se encontró con él en el Vaticano? ¿Cómo está León? Ay, qué horror. Qué punga, compadre. Entonces, mira, pero eso es demasiado. Al final, mira, provoca una cierta risa, pero ya cuando se juega, creo yo, o yo a lo mejor soy muy quisquilloso, pero con la espiritualidad ya pasa a ser una burla, pasa a ser una burla con lo sagrado, pasa a ser una burla de no, yo dentro de la desesperación voy a decir que soy absolutamente todo, y si tengo que decir que soy católica, digo que soy católica, si tengo que decir que fui temporera para estar más con el pueblo, digo que soy temporera, si tengo que decir esto otro y esto y aquí y allá, o sea, sigámonos, yo creo que la campaña ojalá termine pronto, porque si no de verdad que va a terminar proponiendo una zanja diciendo que poco menos se está, no sé, convirtiendo en una Bukele más, porque yo creo que la desesperación de querer conseguir votos de cualquier lado es brutal. Sí, muy bueno. Y es muy cierto lo que dices de que quieren conseguir votos por todos lados, a pesar de lo evidente de las contradicciones y de que eso signifique mentirle en la cara a las personas. Vamos con otra. Me encanta. Análisis de los vamos a poner acá quienes lo estén escuchando en el auto, que no estén viendo imágenes, van a perder estos volantes, pero que yo creo que son brillantes desde el punto de vista, el que mostraba la sala, desde el punto de vista estético. Pero el problema de esto es el contenido. Acá hay un problema de contenido importante. Acá estas dos comunistas te están diciendo: defenderemos una sociedad de derechos garantizados, trabajo. Después de la gestión de Janet Jara en trabajo hay más de 170.000 nuevos desempleados, con un problema de desempleo histórico, con 1 de cada 4 personas en la informalidad, con 1 de cada 5 jóvenes desempleados, con un 69% de las personas que llevan más de un año buscando trabajo. Pero acá te dicen que van a promover y defender el derecho garantizado al trabajo. Mentira. Te hablan de pensiones. Oye, pero por favor, si lo que hicieron con su reforma de pensiones fue sacarle plata al bolsillo a las personas para poder financiar lo que se debería financiar con gasto corriente, pero como el gasto corriente se lo gastan en comprar Sierra Bella por 8.200 millones de pesos, no lo pueden gastar en tus pensiones y te tienen que volver a sacar plata al bolsillo. Educación. Son parte del gobierno, del ministro comunista incompetente que no fue capaz de prevenir que 30.000 alumnos en el norte perdieran clases por 87 días. Después te dicen que van a garantizarte tu salud. Pero por favor, si en este gobierno hay más de 3 millones de personas en lista de espera, un récord en la historia de Chile en cuanto a la cantidad de personas que estaban esperando. Y no solo eso, porque además del récord de personas en lista de espera, el sistema se burlaba de las personas esperando y llamaban a los familiares después de que las personas se habían muerto. Y el colmo de todo: junto a Janet trabajaremos para ti. Oye, pero si lo que han hecho es trabajar en contra de las personas. Con Sierra Bella despilfarrando los recursos, con el asesor de Janet Jara, Marcos Barraza, que hace unos días tildaba de su amigo Marco. Y es el mismo que en el gobierno de Michelle Bachelet como ministro de Desarrollo Social fue cuestionado por sus vínculos con
con las irregularidades económicas de la Universidad Arcis. Marcos Barraza es el amigo de Janet Jara que tuvo que salir de asesor del Ministerio del Trabajo, renunciar, porque estaba implicado en los 25.000 funcionarios públicos que habían ido al extranjero con licencia médica. ¿Y que eso se paga con qué? Con recursos de todos los chilenos. Con el 7% de la cotización de ustedes le pagaban a Marcos Barraza, el amigo de Janet Jara, las idas de viaje al extranjero. Entonces después cuando dicen trabajaremos por ti, lo que hay es un trabajo en contra de ti, gastándose tus recursos, tratando de quitarte más recursos con pactos fiscales que pretenden recaudar más para redistribuirlos, cuando lo que redistribuyen es la plata en sus bolsillos, en los amigos, en los amantes y en los parientes que tienen contratado en cada repartición que pueden. Sí, es brutal. Entonces, cuando les llegue uno de estos, yo siempre trato de guardar en la calle, denle un par de vueltas y pregúntense. Ellas dos han tenido la posibilidad de gobernar. Janet Jara en el gobierno en Chile general e Iracy Hasler en Santiago. Iracy Hasler tiene el descaro de acá decirte que quiere espacios públicos para las familias, leyes animalistas verdes y medioambientalistas, cuando ella en Santiago tiene un problema con los rucos, con la gente ambulante y con las tomas, que es absolutamente brutal. Cuando los toldos azules después de la gestión de Hasler en Santiago eran como el cielo para muchas personas, digamos, pues veían para arriba y veían toldo azul en Santiago completo. Entonces, por favor, y lo peor es que siguen teniendo credibilidad, que eso es muy preocupante desde el punto de vista de... Mira, muy en resumen, es lo único que han trabajado en quitarle trabajo a la gente. Y eso es lo más perjudicial, porque no solamente una cuña, no solamente un número más, son personas que no pueden llegar a fin de mes, mantener una familia, son mujeres, son hijos, y hay gente a la que le quitáis la esperanza, incluso jóvenes, de poder quedarse en Chile y contribuir a su patria. Y eso es lo más grave. Oye, y me acordé con lo que acabas de decir, sorry. En este lindo panfletito que ya lo mostramos recién, Janet Jara o su persona de marketing escribe: hoy tiene un plan claro: terminar con los abusos, enfrentar la corrupción y la delincuencia, construir un Chile más justo y seguro, un país donde llegar tranquilos a fin de mes sea posible, el esfuerzo se reconozca y podamos vivir sin miedo, un Chile que también cuide a todos. ¿Les calza un poco con lo que ha hecho la candidata Jara? La exministra Jara, a mí por lo menos no. Es una continuidad del gobierno con el mismo chiste y la misma mentira una y otra vez. ¿Y para qué estamos con cosas? Si a mí mujeres más desempleadas, 170.000 desempleados en total, más las 3 millones de personas en lista de espera. O sea, ¿para qué estamos con cosas? 310 en promedio para recibir una atención. Si no, no nos podemos creer esa cuestión. 141 empleos creados durante el último año. Y suma y sigue, y suma y sigue. 141, 142. Qué importante, cada empleo es importante para el gobierno. 141. ¿No ven que detuvieron a 10 personas y el presidente andaba acelerando? Sí. Es como el equivalente a los que indultó en algún minuto. Claro, tremendo. Sí. ¿Saben? Pero más indultado en verdad. Qué grande el gobierno. Puede indultar más personas a las que logra salvar o detener. O sea, logra sacar más personas de la cárcel a las que logra meter a la cárcel. Porque tú eres malintencionado, porque tú crees que hay una intención negativa detrás de los indultos del presidente Boric. No, si lo que había detrás de indultar a los delincuentes del estallido social era que como las cárceles están llenas, no, pues si el estallido también tuvo un componente social, la marcha del 25 de octubre es innegable. Todo delictual. 1 millón, yo creo que en general. Pero ¿quiénes somos nosotros? Para mí yo creo, no, lo que pasa, no, si esto es una diferencia, está bien, podemos tenerla. Yo creo que se mide, depende de la perspectiva. Yo no lo viví socialmente. No, está bien, pero en como fenómeno en mi comuna, pero hay un factor de personas que no tuvieron que ver con la delincuencia. Y yo no puedo hablar por ese factor de personas, yo estoy hablando por mí. Lo que yo digo es que dentro de mi perspectiva, yo no viví un estallido social. Yo no viví gente legítimamente. No, yo lo que viví fue que me quemaron mi comuna. Listo. Y para mí, decirle social es una burla a lo que yo creo, que no fue social. Ahora, no quito que tú lo puedas decir, si yo no soy de esa gente que también dice como se alerta y dice, no, me parece una falta de respeto. Ahora, yo no le digo estallido social. Una falta de respeto, la calle dice estallido social. Le digo Revolución de Octubre en general, pero sé que tuvo un componente social. Está bien, no, pero está bien, sí, tampoco caigo en el fanatismo de decir, no le digan de esta manera, así cada quien le dice como quiere. Para mí un estallido del delito. Un estallido del delito, de tipos que cometieron delitos, de tipos que quemaron cosas, de tipos que destruyeron comunas y de tipos que ni siquiera le interesaba la causa social. Que fueron a robar tele. Oye, sí, mira, Dios está de testigo, Borges, y no tengo por qué mentir con aquello, pero yo vi gente echándose televisores, yo vi gente echándose mercadería, que ya tú puedes decir hasta ya, listo, es comida, pero vi gente echándose cosas de todo tipo en camionetas, yendo y volviendo. Y después simplemente
tú pasabas después por el supermercado, que es específicamente el que está en J. Pérez, hecho pebre. Hasta el día de hoy no se han hecho cargo. Y el alcalde diciendo, no, listo, vamos a hacernos cargo del supermercado. Está todo quemado. Y ahora hay comercio ambulante. Entonces, por eso yo te digo, depende de la perspectiva. Para mí no fue social. Ahora, respecto a todo eso, y muy cortito en el fondo para cerrar el punto, estoy de acuerdo con todo, salvo con que solo sea social. Y es por lo siguiente, como todo fenómeno histórico es pluricausal, es decir, tiene diferentes causas. Y ahí, para las personas que estaban y que en algún momento se manifestaron socialmente, había un horizonte de expectativa, que es una forma de ver la historia. Y el horizonte de expectativa de las personas en la marcha el 25 de octubre era: queremos impulsar cambios y estamos acá por ciertas injusticias. En la marcha del 1.000.000 de personas. Y el espacio de experiencia de esas personas fue de violencia, de destrucción, de delincuencia, pero no necesariamente porque ese 1.500.000, ese 1.000.000 de personas que había en Plaza Baqueano fueran delincuentes. Entonces, el estallido social tiene varias causas, entre ellas responsabilidad de los ministros de Piñera, responsabilidad de la derecha institucional que no fue capaz de explicar la idea a la gente. La cosa es una discusión aparte, pero a lo que yo voy es que la perspectiva es distinta, ese es el punto. Yo no lo viví desde el punto de vista social. No, yo tampoco. Y por eso jamás le voy a llamar estallido social. Yo tampoco, pero como lección histórica, digamos, para las próximas generaciones, yo creo que hay que entender que tuvo un componente de descontento social muy importante. Por algo en algún minuto la violencia fue una justificación para los cambios que se querían hacer y un 80% del país te dijo que quería que la violencia era válida para lograr los cambios. Y ese descontento social se generó en gran parte por la incompetencia de los políticos en cuanto a la hora de gobernar y hacerle bien a las personas, que no fueron capaces. Es tan importante este punto y es muy bueno que se trata acá, porque es una cosa importante que las derechas deberían considerar y asumiendo como un gobierno. O sea, no es solamente la emergencia en cuanto a la cuña, sino que llega emergencia a las personas que no están teniendo una mejor situación de vida, una mejor esperanza país, que también es muy importante, una menor felicidad, incluso hacerse cargo con urgencia, con necesidad y tener en cuenta quiénes son los buenos candidatos. Y en ese sentido hay dos opciones entre un gobierno que reflejó y empeoró todas las críticas por las cuales ellos mismos llegaron al poder, o un gobierno que ha tenido justamente la garantía de gestión y viene con promesas concretas y un equipo bien hecho a solucionar la embarrada que nos dejan a nosotros. Eso es muy, muy importante. Absolutamente. Se llegaron con la promesa de la educación y llegaron a existir por la educación pública. Sí. Mira cómo está la educación pública hoy día. Yo creo que perdieron credibilidad en gran parte de los temas que eran las banderas de luchas de ellos. En educación, volvemos a mencionar, en feminismo, en un montón de cosas que tú hoy dices, ya, pero ¿en dónde está ahora la bandera? ¿En cerrar Punta Peuco? O sea, ¿esa es la única bandera de lucha que les queda? Y lo están haciendo a meses de terminar su periodo, su administración. ¿Por qué lo están haciendo? ¿Realmente lo quieren hacer? ¿O se dan cuenta que de todas las banderas, de todo el abanico de cosas que ellos podían hablar o que tenían cierta credibilidad, hoy quizás le están quedando unas pocas y se están tomando de eso para atacar a la derecha o para posicionar cierto tema en medio de un debate, que te aseguro que en el próximo debate, en el último debate que nos va quedando también luego del que hubo esta semana, va a estar como tema a lo mejor nuevamente, pero tiene que ver con eso. Ya perdieron credibilidad. Y se toman en especial de la educación, que es el mejor ejemplo porque nos usó a todos nosotros para llegar al poder y después dejarla abandonada. Ya dijimos el tema del presupuesto, 0% para la educación escolar, 7% universidad, porque conocen a los suyos. El FES, que es justamente una demanda ideológica que busca cobrar a 33.000 personas 3,5 veces el costo de su carrera. Y hay un video muy bueno del abogado, ¿cómo se llama el abogado González? El de TikTok. Ah, sí. Que él igual explica algo bien tiene la positivo. naturaleza de un impuesto. La tesorería también, este fue un abogado que trabajó en la tesorería, entonces le suelo creer. La tesorería también tendría facultad para poder embargar tus bienes, cosa que no ocurre actualmente con el CAE. No, pero ojo, yo lo que entendía el abogado González era otra cosa. Es otra cosa. Sí. ¿Qué cosa? Es que el proyecto de FES viene como consecuencia que la tesorería va a tener la facultad para poder cobrarte las deudas actuales de CAE. Te pueden embargar. Y te van a poder empezar a embargar hoy por deudas CAE, cosa que hoy no pasa. Entonces, al final, el gobierno de FES, o sea, el proyecto de FES que presentó el gobierno, lo que va a traer como consecuencia a las personas que hoy deben al CAE y que no lo han pagado y lo debieron haber pagado, es que la tesorería te va a poder embargar tus bienes, tu auto, tu casa. Sí. Y eso es importante porque tiene una matriz común, que es que ellos, y en especial le tengo una reseña ahí al Frente Amplio, son unos sedientos del poder. O sea, para ellos sí que aplica que el fin justifica los medios, pero fines propios. Y se ve justamente en esto que se dice mucho, de que el presidente Boric es el jefe de campaña de Janet Jara, pero no, es el jefe de la contracampaña de Janet Jara, porque cada vez que habla perjudica a Janet Jara, cada vez que la quiere favorecer la hunde más, y eso tiene una matriz común. ¿Lo hace queriendo hacerlo? Es que esa es la gran pregunta, y a eso quiero llegar.
lo hace justamente porque Gabriel Boric es un sediento de poder. Y sorry, ya pasó con nosotros. A los estudiantes nos usó para llegar al poder. Y después olvidarse de nosotros. No solamente no ayudándonos, sino que perjudicándonos con proyectos justamente como el FES, al que tienen vendido y ilusionado a toda una generación. Pero por otro lado, y mucho más importante, este gobierno no solamente está pensando en, digamos que terminar su gobierno. Gabriel Boric no piensa en terminar su gobierno, sino que piensa en cómo continuar el siguiente. Le queda muchos años de política y ya conocemos cuál va a ser justamente la cuña de que le faltó programa y que lo quieren concretar, como hizo Michelle Bachelet con su segundo mandato. Pero por otro lado, también importante, porque el salvavidas de hierro, de piedra que le quiere dejar justamente Gabriel Boric a Janet Jara, no solamente un mal gobierno, es que incluso usa una cadena nacional que jamás ha hecho un presidente de la vuelta a la democracia, porque bueno, ahí partió más legalmente, pero jamás en la historia, por decirlo así, jamás ha usado una cadena nacional para poder atacar a un candidato presidencial. Y Gabriel Boric lo usó, porque tiene como esta rabieta, esta como cosita de pataleta frente amplista, que cada vez que siente una cosa como una propulsión, dice lo primero que piensa. Y yo no sé dónde está el equipo ahí que, bueno, justamente son puros frente amplistas, que no lo paran. Bueno, la porque última al igual como pasó con eso también, la propulsión que tienen estos compadres, la pataleta frente amplista, que no paran de hacer ese tipo de cosas, y nuevamente le pasó en la cadena nacional con su mejor capital político. Oye, pero si así son, cuando le preguntaron, creo que Kaiser le preguntó en un debate algo a Jara y Jara, no, yo no voy a responder, eso está en la página web. Ah, sí, respuesta. Me encantó la respuesta de Kaiser, fue como, Kaiser dijo como, qué es cortés. Sí. Cortés. Preciso. Muy preciso, sí. Pero al final va eso. Gabriel Boric ha sido la peor influencia sobre Janet Jara, porque por mucho que hablen de compañero, por mucho que hablen del colectivo, por mucho que hablen de la Fuerza Unida de Izquierda, etcétera, él mandó a sacrificar a Janet Jara para que él continúe después, para que el Frente Amplio no se hunda tanto como él quiere, para que todo lo que quedó pendiente de su gobierno pueda continuar en un segundo. Y eso es una falta de moralidad tremenda, no importa si es de izquierda o de derecha o lo que tú digas. Para mí, mandar a sacrificar a una persona que tú tuviste en tu gobierno como ministra estrella para que tú sigas después de ella, me parece asqueroso. Ahora, lo que ratifica que no les importan las personas, porque si les importaran y ellos creyeran que sus ideas son las mejores, intentarían a toda costa gobernar en un periodo consecutivo y no tendrías a un presidente que está actuando y proyectándose a la elección del 2029 por una razón personal y no del colectivo. Y en especial viene, porque muchos van a discutir y toda la cosa, la problemática interna ya está planteada. La han llamado muchas veces a la moneda diciendo, oye, por favor, córtalen esto, por favor, el contrincante es nuestro, no ustedes ya están en el gobierno, ustedes van de salida, y no han hecho nada. Y Gabriel Boric continúa usando cadenas nacionales y también medios públicos para poder atacar a un candidato que no le corresponde a él, porque sabe que es el que más le rinde. Oye, en el último, no sé si ustedes vieron ese video que estaba en una especie de colegio y estaba hablando y empezó a hablar también mal de aquellos que quieren reducir y se dio una vuelta pero increíble, o sea, una vuelta más increíble de la vuelta de Cristiano Ronaldo cuando hace el SIU, pero para llegar el SIU, compañero. El sí, no se va a enojar Cristiano. Para llegar a la crítica contra Kast. O sea, es como que yo fuese, ojo, yo soy muy crítico con Gabriel Boric. Creo que lo que más hago en los medios es criticar a Gabriel Boric, porque se lo merece. Pero tampoco es que yo vaya caminando por la calle, vea a un tipo cruzando en rojo y diga eso es culpa de Gabriel Boric. O sea, tampoco es tomarse de cualquier cosa. Ellos están tomándose de cualquier cosa porque entienden la lógica de lo que tú estás mencionando, que a él le conviene efectivamente, y yo soy un fiel creyente de que a él le conviene que salga José Antonio Kast. O sea, no le dejó la glosa republicana, por algo. Está cortando los programas sociales que después les van a servir para su discurso cuando sean opositores. Porque yo no les creo nada cuando gente dice, no, es que ahora con guitarra ellos aprendieron. Hasta el día de hoy no han pedido disculpas por cómo ellos se comportaron como oposición o por cómo trataban, por ejemplo, al cabo Sebastián Zamora, no le han pedido disculpas. Entonces, ese pensamiento de creer de que ellos como oposición ahora a un eventual gobierno de José Antonio Kast o de quien salga de derecha van a ser distintos, van a ser democráticos, ellos ya aprendieron, es un discurso que por lo menos yo considero muy inocente en el sentido de creer y de saber que van a ser igual o peor con el futuro gobierno. Oye, déjeme plantear un tema, ya que vamos para ir cerrando, pero un poquito lo que estaba pasando un poco en las exposiciones presidenciales. Tenemos una veda que nos impide poder comentar, que a todo esto aprovecho de enterar, considero una ley estúpida, pero bueno,
Estamos llenos de leyes Se estúpidas. viralizan Aquí igual. estamos. Se viralizan igual, pero bueno, tengamos la esperanza que se puede seguir cumpliendo. Más allá de eso, ¿cómo han visto el panorama electoral? ¿Qué tema, como han visto, interesante? Ha habido varios temas que resaltar. Pongo algunos sobre la mesa. La baja constante que tuvo Kast, ahora ya repuntó la última, parece, semana, confidencialmente, obviamente. Creo. Claro, y los candidatos de izquierda, bueno, por un lado están fortaleciéndose, están repartiendo un poquito más el capital de Jara. El presidente Boric, mientras más se calla, más crece. ¿Qué han opinado un poco sobre el tema presidencial? Bueno, tenemos a los señores Oye, de Kaiser impresionante también. que la figura Jara le haya puesto más poder a la figura del profe Artés. No sé si se han dado cuenta, pasó de un 0,5 a un 1 Qué en grande, su momento, pero sí, Oye, realmente uno para está casi igual que el sí. crecimiento económico del gobierno. Qué Es grande. impresionante. Entonces, es igual. Y lo otro, les pregunto para que lo aprovechemos de analizar, Matei y Kaiser. No sé qué sensación les da a ustedes, qué han pensado respecto a eso. Yo creo que sería un fracaso absoluto para Evelyn Matei llegar a quedar, no te digo que cuarta, incluso quinta. Chile vamos quedó Porque cuarto hay en la última algunos, elección. porque hay algunos, no, en la que viene, por ejemplo. Sí, en la anterior. La cosa fue que era así, en la que viene, hay algunos que incluso hablan de que un eventual, por ejemplo, Franco Parisi la pudiera pasar. No sé si se llega a eso, pero ya quedar cuarta es un fracaso. Quedar quinta sería un fracaso absoluto. Se implicaría que le gane Omeo o May Nichols. Exacto. Ahora, ¿por qué se llega a eso? Yo creo que tienen que hacer una retrospección, tienen que hacer una autocrítica, tienen que saber si estuvo bien o no avalar el hecho de que en su momento iban a salir a protestar con las mujeres por el tema del derecho a la vida, de estar en contra, o sea, a favor de que se disminuyan derechos a las mujeres, o tienen que preguntarse si está bien o no el hecho de aprobar y de defender y apoyar la reforma de pensiones, por ejemplo, diciendo que era una buena reforma de pensiones, y una serie de otras cosas que la van a hacer, yo creo, que esa crítica va a tener que llegar por lo menos de parte de Chile, vamos, refiriéndome a eso. Voy a decir una opinión impopular que no sé si está bien decirla, pero la voy a decir igual. Si ustedes vieron el último debate, creo que fue el último, sí, cuando Evelyn parte hablando esta cuestión, la primera vez que habla de las mujeres y varias veces menciona muy fuerte la cuestión de las mujeres. A mí por lo menos no me gustó eso. Yo encontré que, claro, de cierta forma intenta utilizar de buena forma que es una mujer que sabe cómo es ser mujer en este mundo, etcétera, y lleva tantos años en la política, pero siento que no es el mensaje que yo esperaría de la que quiere ser el futuro presidente de la República, en particular porque es de derecha. Entonces no, a mí no me gustó tanto, no sé qué les pareció a ustedes, el debate en general lo encontré fome igual, pero no sé. Estuvo más que calculado. Sí. O sea, fue puro cálculo. Tanto con calculador pensando ahí a quién puedo ayudar, a quién puedo perjudicar, no quemarme tanto. Eso fue. Ahora, yo no estoy dispuesto a tirar al barro a Evelyn Matei, a Johannes Kaiser y ponerme a decir las cosas que pueden no gustarme de ellos. Ahora, porque estamos en un momento, en una elección que creo que es de las más relevantes en la historia de Chile, donde vamos a enfrentarnos a un enemigo poderoso desde el punto de vista electoral, a pesar de que hoy no lo parezca. Sí. Y en esa línea, creo que uno de los grandes problemas ha sido ese, que hay candidaturas que han optado por tirar al barro a quien piensa similar a ellos, pero solamente por razones electorales. Y en eso se han perdido de criticar a quien realmente es relevante criticar, que es a la candidata al Partido Comunista, que es a Marco Enrique Jominami, que es al profesor Artés, que es donde está quien realmente piensa distinto. Y ahí, ya viendo lo positivo, digamos, de las tres candidaturas de derecha, creo que el fenómeno de Johannes Kaiser y el alza que ha tenido durante las últimas semanas es absolutamente increíble y positivo. Porque significa que el eje de discusión y la agenda cultural la has llevado a tal punto en el que hoy 40% de los chilenos creen en lo que está diciendo la derecha y apoya y está dispuesta a votar por ellos e incluso dice que va a votar por ellos si la elección fuera el domingo. Cuando el 2017 era un 7% de los chilenos. No sé si se acuerdan en el verano cuando Johannes Kaiser estaba marcando 13 puntos y José Antonio Kast 8, 7. Lo que decían era, oye, José Antonio, bájate por amor a Chile. Johannes Kaiser
la está rompiendo, decían en enero. Que José Antonio se baje, se mira, ¿cómo va a ser tanta la ambición? Los números no van a dar para que haya 2 candidatos de derecha y que pase uno o el otro. Sí. Bueno, la situación a 10 meses después, después de años de promover una agenda cultural, es que los 2 candidatos de derecha están de derecha de verdad, digamos, están en segundo y tercer lugar. La candidata de centro derecha, que ha tratado de pactar con la Concertación y con una centro izquierda, está cuarta o quinta, dependiendo de la encuesta. Y ha tenido un desplome de pasar de marcar 35 puntos a marcar 11, 12 en algunas encuestas. Y ahí hay un problema que yo creo que tiene que ver con no entender, y es lo que decías tú, no comprender cuáles son los problemas y las prioridades de la ciudadanía hoy día. Es decir, desde el Golf 50, estar evaluando y proyectando qué es lo que se quiere hacer con las necesidades de las personas, sin ir a meter las patas al barro, que es lo que ha hecho José Antonio Kast, por ejemplo, o que está haciendo Johannes Kaiser ahora recorriendo Chile, conociendo ahí las necesidades de las personas. No por un dron, no por internet, no, ahí. Y tú lo dijiste en un programa una vez, y me pareció muy cierto. José Antonio Kast siempre dice, mira, a mí la señora Enriqueta me dijo que en Colchane. Claro. Pone un ejemplo de un caso particular, de una realidad que conoce. Dejó de ser la señora Juanita, lo personificó. Lo personificó en una realidad existente, no en una realidad virtual. Y ese conocimiento de la realidad a mí me da esperanza respecto a lo que puede hacer la derecha por los próximos años. Y ojo, aquí también tiene que ver con un punto de vista de claridad que efectivamente yo también lo he visto en dos y en cierta manera de las candidaturas presidenciales. Hablar con la verdad. En medio del equipo que está trabajando con José Antonio Kast, que le falta solamente una comuna para ya recorrer todas las comunas a nivel nacional. Cuando vino acá, ¿cuánto tenía? Le faltan 3 o no. Le faltan creo que 2. 2. Y ahora ya le falta solamente una. Que entiendo que es Juan Fernández. Sí. Parte del equipo que está con él le decía, es súper simple. Se le acerca gente a José Antonio Kast y le dicen, quiero que me solucione este problema que tenemos acá en el barrio. Perfecto. Eso, y ahí él es claro, en el sentido de saber qué poder prometer, o más bien dicho, qué poder decir que él tiene las facultades para poder hacer y qué no. Porque hay cosas que tienen que ver con leyes y que tienen que pasar efectivamente por el Congreso. Y ahí yo creo que esa claridad también la gente ha ido valorando, de decir, no es un político que viene y me vende la pomada, y si me gusta el auto azul, yo voy a prometer que va a haber siempre un auto azul fuera de la moneda. No, o sea, aquí no tiene que ver tampoco con populismo. La gente, yo creo que se cansó de que muchos políticos les vendan la pomada y les digan que todo se puede hacer, y llegan al gobierno y nada se puede hacer. Y no olvidamos de la condenación al CAE, y no olvidamos de que va a ser un gobierno sin pituto, y no olvidamos una serie de cosas. Tenemos el claro ejemplo en la moneda. Entonces yo creo que se valora también la claridad de decir, esto yo sí lo puedo hacer, y esto pasa por el Congreso, y estas cosas a lo mejor no tengo las facultades, pero podemos llevarla por este lado. Claridad, no mentira, dejar de ese punto. Yo creo que eso es claro. Y claridad, y otra cosa, que lo leí de Patricio Navia, que tiene una muy buena y una muy mala, pero una columna que me pareció muy acertada en el Libero, que habla respecto a lo concreto que ha sido el proyecto político de Evelyn Matei. Hay que reconocer que efectivamente puede que desde los números y desde lo concreto tengan una visión bastante acertada respecto a lo que se puede hacer aquí, allá, acá y acá. Desde el punto de vista presupuestario, particularmente me refiero. Y lo que decía Patricio Navia en esta columna era que las campañas presidenciales y las promesas de campaña no son contratos que firman los candidatos ante la notaría y promesas estrictas y concretas. Son un proyecto país, son una visión país, son un proyecto político, son una orientación política. Y en ese sentido, cuando un candidato dice quiero recortar 6.000 millones de dólares, hay un proyecto país. Si lo hace en 18 meses o en 19, sigue siendo la línea país. Claro. Si el candidato dice 6.000 millones y recorta 5.800, oye, frente a notaría no hubiese cumplido la promesa, digamos. Pero la orientación que le dio al gobierno es la que él prometía en las promesas de campaña. Y en ese sentido creo que, respecto a lo que decía Chris, hay candidaturas, y en particular la de Evelyn Matei, a las que creo que es una crítica fraterna. Me parece que les ha faltado invitar a soñar a los chilenos. Cuando escucho a Evelyn Matei hablar de los drones en el norte y todo eso, me parece muy razonable y acertado. Pero ¿dónde está el proyecto país? ¿Dónde está lo intangible que me permite soñar y proyectarme en un futuro esplendor? No está. Y ese concretismo que creo que es como consecuencia de este economicismo clásico de la derecha, de que todo es número, el Excel, eso yo creo que les ha pasado la cuenta en esta elección.
Yo, a ver, voy a tener que decirlo porque ha sido algo que he escuchado mucha gente, muchos amigos cercanos, y es la razón de por qué, al menos yo, considero que José Antonio Kast es mejor candidato que Johannes Kaiser. Y eso va muy de la mano con que cuando uno, por ejemplo, revisaba este mismo periodo en que estamos ahora, pero hace 4 años, en 2021, las encuestas estimaban que la derecha iba a ganar la segunda vuelta, a 2 semanas. La cosa es que había un 20% indeciso que aún no decidía si quería ser o la izquierda o la derecha, en ese caso José Antonio Kast o Gabriel Boric. Y fue ese mismo 20% que en un mes se dio vuelta y le entregó el 55% necesario a Gabriel Boric para que ganara como presidente de la República. Si uno ve el escenario el día de hoy, ese mismo 20% persiste, está. Y ese mismo 20% es al que yo no me quiero arriesgar en una segunda vuelta. O sea, quien tiene más posibilidades está fácticamente medio entre todos los candidatos, que son mucho más que en 2021, es José Antonio Kast. ¿20% indeciso? Indeciso. O sea, suele variar por quién sea el candidato respectivo, pero el promedio es un 20%, 30% en caso de Kaiser. Pero más allá, frente a Yad Jara. Pero más allá de eso, el punto otro, a mí no me pesa tanto el voto útil, tanto como el voto por convicción. Y el voto por convicción, yo he escuchado mucho a aquellos que dicen que José Antonio Kast abandonó la batalla cultural. No, José Antonio Kast no abandonó ninguna batalla. Es más, dio la pelea cuando más se requería. Puso los pies en el barro y se comió las piedras por defender las ideas cuando más se requería. Y al día de hoy, el contexto es más favorable. Hay áreas más auspiciosos para la derecha y los chilenos piden otras cosas. Piden cambios con urgencia y con responsabilidad. Y ese es el tipo de liderazgo que uno quiere en un candidato presidencial. Alguien que inspire ese tipo de liderazgo es personas que escuche. Todos los que hemos sido candidatos sabemos que un buen representante es aquel que antes de hablar escuche. Y eso requerimos en un candidato presidencial, que sepa lo que le ocurre a su pueblo y no venga a imponer ideas. Ese es el tipo de candidato presidencial que yo quisiera ver el día de mañana en la moneda, porque sé que me otorga garantía de ser una persona que correctamente puede mantenerse en el poder. Y más allá de eso, y con todo respeto, es el tipo de liderazgo que yo no veo en Johannes Kaiser. Oye, y en referencia a lo que tú estabas mencionando, decir que José Antonio Kast abandonó la batalla más de principios, de valores, es ser, dice llanamente, mala leche, porque no es así, y la gente sabe que no es así. Es como que yo, por tener a José Antonio Kast de mi candidato, voy a comenzar a inventar poco menos cosas que yo saco de dentro de una deducción mía, que Johannes Kaiser o Evelyn Matei o cualquier otro candidato piensa de una manera, cuando sabemos... Sí, yo creo que, mira, dentro de los candidatos que hay, te puedo asegurar que gran parte de las personas sabe por lo menos cómo piensan dos candidatos de la presidencial. Y son José Antonio Kast y Johannes Kaiser. Que tienen claridad absoluta de que tú me decís cualquier tema y yo te puedo decir efectivamente José Antonio Kast piensa así, Johannes Kaiser piensa así, porque son claros en su idea y porque las defienden de manera muy clara. Distinto es que efectivamente, de hecho, el mismo programa de gobierno, cuando tú lo ves, te das cuenta de que están los 3 pilares. Y ahí está la solución. O sea, dentro de los 3 pilares de la emergencia, que efectivamente está la emergencia en seguridad, la emergencia económica y la emergencia social. Y ahí está la base del programa. Y si no te incluye temas que van más relacionados con temas de valores, de principios, etcétera, dice relación efectivamente con un tema, contexto, país. Pero decir que abandonó, yo creo que es falso. Y más allá de eso, José Antonio Kast no es una persona que viene dando la pelea hace, ni siquiera, 2019, mucho antes, desde la universidad peleando por sus ideas. Y una vez que el contexto está favorable para nosotros, que ahora podemos hablar con más opinión y la derecha tiene su mejor escenario que es la historia, ahí es cuando apareció Johannes Kaiser. Johannes Kaiser apareció después. No es que José Antonio Kast venda las ideas o las haya vendido, las pone en práctica. No es un liderazgo que busca poder imponer de arriba, sino que viene de abajo. Y eso es muy importante para una persona que aspira a poder ser un líder, no un jefe. Mira, y me quedo también con... Juntamos esto. O sea, por un lado teníamos un personaje, nace otro personaje. Por un lado teníamos una cierta cantidad de gente que conseguía con ciertas ideas de derecha. Ahora hay más cantidad de gente. O sea, y ahí yo creo y valoro positivo ciertos liderazgos que se levanten en pos de que ahora, ¿cuáles son por lo menos dentro de los 4 primeros candidatos presidenciales? 3 de ellos son de derecha. O sea, la gente está encontrando en las ideas de derecha, en las ideas de oposición al gobierno, cierta alternativa para la solución a las problemáticas que están teniendo los chinos. Tiene que haber una continuidad para que se mantengan esa misma idea donde deben estar. Dicho eso, señores, último minuto para comentar algo. Último punto. Quien quiera. Favor. Yo creo que son pocas las personas en general que llegan al final del video, pero siempre es mejor decirlo que callarlo. Oye, tú tenías como nombres, una vez creo que estuvimos a punto de decirlo, de gente que está como siempre viendo los comentarios, que está colaborando. No los tengo. Si por ahí lo pillamos y la saludamos al final. Y en el fondo el llamado a quienes puedan llegar a escuchar esto después de 1 hora de podcast
es a no marearse con que hoy día la derecha esté marcando 60 puntos, porque probablemente esos 60 puntos no son reales de derecha, sino que se explican porque hay vientos contingentes que llaman a las personas a decantarse por las candidaturas de las derechas y que no necesariamente sean personas que estén comprometidas con los principios. Eso atiende a que la izquierda ha estado desconectada, que ha estado sobreideologizada y una serie de cosas que han hecho a las personas en esta elección, aparentemente, porque aún no tenemos el resultado, que lo vamos a tener solamente en las urnas, preferir alternativas de derecha, con un discurso algo más duro, donde se prioriza la seguridad, y me parece que hay algo más de esencia de realidad que de ideología. Pero eso puede cambiar en un mes, o eso puede cambiar en la próxima elección municipal, o en la próxima elección presidencial y parlamentaria. En el fondo, si es que un gobierno de derecha llega a asumir la presidencia el 11 de marzo, esto no se acaba, recién empieza. Y puede sonar cliché, pero al final es de lo que se trata. La batalla de las ideas, la batalla cultural, el tratar de explicarle las ideas a las personas, las ideas en las que nosotros creemos que les hacen bien y las ideas que nosotros creemos que les hacen mal, para que puedan entender y decidir libremente conociendo las ideas, es para siempre, digamos. Y cuando se ha dejado de hacer ese trabajo, cuando la derecha ha sido autocomplaciente, cuando la derecha se ha confiado y cuando la derecha ha subestimado al rival, hemos tenido los más grandes o de los más grandes problemas, estallidos, revoluciones, guerrillas en la historia de nuestro país. No, yo creo que es positivo lo que dice Fernando, y además creo que es bueno reconocer en este momento, en esta realidad justo actual que estamos viviendo, que la derecha en particular, o ciertas personas derechas, o incluso nosotros que nos dedicamos un poco a comunicar, a hablar y a discutir estas cosas que creo que le importan tremendamente a todos los chilenos, creo que hemos tratado de hacer una labor, y la derecha ha tratado de hacer la labor de explicar y de darle a conocer a la gente por qué el comunismo no sirve, por qué la izquierda no sirve. O sea, es cosa de ver los videos que hemos tenido en las distintas redes sociales diciendo China, Cuba, la Unión Soviética, Venezuela, la candidata Jara diciendo que Cuba es una democracia diferente. Entonces creo que de ese lado, de esa parte del discurso, de la discusión, lo hemos logrado plantear y establecer en la discusión pública de cierta buena forma, porque la gente finalmente se ha dado cuenta. Y les ha costado, porque claro, todos nos creímos, no todos, mucha gente se creyó el cuento de estos nuevos jóvenes, la nueva izquierda, Boric, Camila Vallejo y Yoyo Jackson, que llegaron y no lo hicieron bien, que llegaron y lo hicieron pésimo. Y bueno, de la exministra Jara, que habla mucho del trabajo, de sus grandes logros como las 40 horas, las pensiones, el sueldo mínimo de 500.000 pesos, pero en verdad el sueldo mínimo alcanza las mismas canastas básicas que las que alcanzaba en el 2019. Entonces yo creo que acá el llamado es a no caer en las mismas mentiras y a ser capaces de reconocer los discursos, porque claro, en este momento tenemos 3 candidatos de derecha fuertes, positivos, que hay que apoyar al que vaya a segunda vuelta, pero es importante ahora en este momento de la historia chilena, después de haber visto un estallido social y estar justo yo creo que en la historia de Chile nunca habíamos tenido un candidato comunista tan potente como Janet Jara. Desconozco, pero es la sensación que me da, y hay que... O sea, Allende ganó con el mismo porcentaje que marca la encuesta Jara. Socialista. Sí. Comunista. Que se pueden haber sus distinciones, pero es comunista. Definitivamente mucho más que la Marín. Y no hay que mirarlo en menos. Querido Roja, me quedan 5 segundos. Votemos bien. Nada, broma, voy a leer más. No, votemos bien. Se viene una elección importante, como bien decíamos. Yo creo que dedicarle un capítulo completo es por algo también, por la importancia de dicha elección. Y demos la batalla, no solamente, bueno, a nivel cultural, tremendamente importante. Y también los invito a que se sumen a las campañas en terreno. Queda muy poco tiempo, ya sea por su candidato o por el mío, si quieren sumarse a la de algún diputado de la República, al Congreso también es importante, no como algunos que decían que no es importante, pero súmense a las campañas, queda muy poco tiempo, hay harto voluntariado de jóvenes que se están animando a participar, a dar la batalla. Yo creo que se ven una tremenda noticia, creo yo, en noviembre, y va a ser que efectivamente vamos a tener un gobierno de derecha. Tengo fe a aquello, esperemos no equivocarme. Eso. Mi gente, muchas gracias. No olvide dejarle like, compartir, comentar. Agradecer a Cuna Estudios. Agradecer como siempre a Cuna Estudios, a todo el equipo de producción, a todos ustedes. Nos estamos viendo, saben que siempre vemos todos los mensajes, comentarios que nos dan. Y nada, pues recuerden compartir lo más importante. Nos vemos. Chau. Chao.